Soy el pastor Juan José Gil. Estoy ahora mismo en uno de los puntos claves del turismo nacional e internacional en España, que es el Cabo de Palos. Está en la provincia de Murcia, en un lugar que se conoce comúnmente como el Mar Menor. Me gustaría llevaros un poquito para ver esta situación. Es, como digo, un enclave típico del turismo. No sé si lo vais a ver ahí porque está el sol, pero es una extensión aproximadamente de unos 25 kilómetros de grandes edificaciones que separan a un mar del otro. Por eso se llama Mar Menor, porque la parte que queda en el interior es algo así como un gran lago salado, que es como un mar aproximadamente del tamaño de, creo que un poco mayor que el mar de Galilea, y al otro lado está el Mediterráneo, separado simplemente por una franja de unos pocos metros, quizá 100 metros en algunos lugares, y siempre con edificios destinados al turismo. En este momento, que estamos en verano, esto está en plena ocupación. Se ven personas por todas partes llenando las playas. Parece que haya una total normalidad. Poco se percibe del peligro que está ahora amenazando a la humanidad. Las restricciones se han relajado y ahora lo que aparece es que estamos, como siempre, en una especie de bonanza, en una especie de, calma, que sabemos que no es del todo real, ni mucho menos. Estaba pensando en la frase de Jesús cuando él dijo, en Mateo 24, también está en otros pasajes apocalípticos de los evangelios, cuando Jesús habla del tiempo de su venida y nos está diciendo que en ese tiempo muchos estarían construyendo, edificando, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué significa esto? Significa ni más ni menos que habría una aparente y total normalidad. Algunas veces cuando pensamos en Apocalipsis, cuando pensamos en los acontecimientos del fin, nos da la impresión, o por lo menos lo vivimos muchas veces así, nos da la impresión pues de que se va a ver todo muy patente, va a haber grandes cataclismos, vamos a vivir en un ambiente de destrucción generalizada y que entonces, por supuesto, todo el mundo se dará cuenta, todo el mundo lo verá tan claro que dirán, mira, ya estamos en el Apocalipsis, ya está cerca la venida de nuestro Señor. Parecerá obvio, eso es lo que pensamos, pero ¿realmente será obvio? Al parecer no, porque la expresión de Jesús es como en los días de Noé, construyendo, edificando, casándose, pura normalidad. Nadie estará pensando el momento en el que vivimos. Si nos fiamos de las apariencias, vamos a acabar mal. No podemos permitirnos pensar, creer, que porque hay una cierta normalidad, pues ahí están, las cosas están como deberían de estar, están como siempre, y dejamos de cumplir la misión de esto. Dejamos de ser luz, dejamos de ser una referencia. Y esto significa que muchos se perderán porque apagamos la luz en vez de mantenerla encendida por la confianza de que nada pasará. Las cosas están como siempre. La gente está funcionando, la sociedad continúa. Hay cosas, se puede comprar, se puede vender hasta cierto punto. La gente sale de turismo,
las personas continúan con su vida normal y por tanto parece que no pasará nada. La realidad es que Dios está permitiendo esta bonanza precisamente para que nos preparemos para lo que viene. Seríamos necios si en vez de aprovechar esta bonanza nos relajáramos hasta el punto que perdemos la oportunidad. Ahora tenemos la oportunidad de decir, preparémonos antes de que sea imposible, antes de que ya no podamos hacer nada, antes de que nos sorprenda, como Jesús también dijo acerca de este tiempo. Caerá sobre la humanidad como un lazo. Y entonces nos advirtió, estemos en oración, para que no nos sorprenda aquel día, para que seamos dignos de escapar de las cosas que van a acontecer. Y todos sabemos lo que va a acontecer. El anticristo va a tener tal control de la humanidad y va a imponer la marca de una manera tan sutil por un lado, pero tan eficaz por otra, que muchos van a quedar totalmente presos, esclavos de ese sistema, incapaces de pensar por su cuenta, incapaces de valerse por sí mismos, porque estarán totalmente comprados por el sistema. Justo hace 100 años, en 1920, había acabado la Primera Guerra Mundial. Había una paz que parecía que todo se recuperaría para siempre. Había habido guerra en Europa, pero una guerra que había provocado unos cuantos millones de muertos y unas desgracias terribles en muchas partes del mundo, incluido con epidemias, con vacunaciones masivas, con una pérdida de salud, de vidas tremendas. Estamos refiriéndonos a esa época, los años 10 de 1900, en los que ocurrió la Primera Guerra Mundial. Así que los años 20 fueron algo así como por fin nos recuperamos y fueron años de euforia. La normalidad se disfrutaba más que nunca. Por fin estamos libres de la guerra, ahora podemos construir, ahora podemos edificar. Fueron años de prosperidad, optimismo, hasta desenfreno. Fueron años de engaño. Digo esto porque ahora, después de 100 años, en los años 20, también podríamos precisamente pecar de lo mismo, de pensar que, todo vuelve a la normalidad. Hemos tenido una especie de guerra, de lucha, de peligro, de amenaza, pero mira, todo vuelve a la normalidad. Y entonces podemos perder la oportunidad, perder la ocasión que se nos ofrece de prepararnos. Los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, acabaron de la peor manera, con una crisis económica tan brutal que puso al mundo de rodillas. Los negocios colapsaron, las bolsas se hundieron. Vino un colapso económico de tal magnitud que ha quedado como referencia en la historia de la humanidad y en la historia de la economía, como lo que fue el crash, el gran colapso. Tremendo. Y sin embargo, la aparente recuperación que vino después, curioso, condujo a la humanidad a un desastre peor que la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial. Los líderes que se levantaron en esos años 30 condujeron a la humanidad a un desastre todavía más grande.
lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Se prepararon solo para la guerra. Inventaron la bomba nuclear y pusieron al mundo en un peligro tal como nunca antes en la historia de la humanidad. Y estoy hablando de esto sencillamente porque tenemos que ser conscientes de que lo que nos está pasando ahora, esta aparente normalidad, no significa que ya todo se haya acabado, ni mucho menos, porque estamos a punto de entrar en el momento más crítico, más terrible de la historia, justo antes de la venida de Jesús. Por otro lado, yo sé que no es fácil pensar, bueno, ¿cómo interpretamos estas escrituras que dicen esto, aquello? Pero no nos tiene que preocupar tanto la interpretación. Tenemos que estar atentos a los hechos, a lo que ocurre. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué está pasando la humanidad? Eso es lo que nos debe de preocupar. A eso tenemos que estar atentos. La gente que está viviendo ahora, en estos momentos, en todos esos edificios, en un área tremenda, enorme de edificios, toda esa gente está disfrutando de unas vacaciones. Parece que todo está bien, pero lo está. Algunos que interpretan la escritura, algunos que interpretan la escatología, están debatiéndose entre si pasaremos todo el periodo de la tribulación o no, o si solo una parte, o si nos iremos antes. Y parece que ese debate tuviera más importancia que prepararse para nada, porque, bueno, si acontece que nos vamos, que Jesús viene antes de todo eso con ese arrebatamiento secreto, ¿para qué prepararse? Y si no, pues quizá no sea tan rápido, quizá, y empezamos a desoír las advertencias. No aprendemos de la historia, como Toynbee dijo. Lo único que aprendemos de la historia es que nunca aprendemos de la historia. La humanidad se repite continuamente, cometemos los mismos errores. Y es por eso que al no aprender de la historia estamos abocados a repetirla. Y es triste, porque el tiempo que estamos viviendo no solamente será la repetición de lo peor de la historia, sino que será también el peor momento de la historia. ¿No nos debemos de preparar? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos que estar listos, preparados, para cuando suene esa trompeta final, para cuando la séptima trompeta suene, resuene por los cielos, y Jesús regrese en las nubes con poder y gran gloria, y envíe sus ángeles y recojan a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, del cielo, para llevarnos a reunirnos con nuestro Señor en el aire y estar así ya para siempre a salvo con Él. Pero entre tanto, estamos llamados a ser luz, advertencia. Estamos llamados a proclamar el Evangelio y la advertencia profética del tiempo en el que vivimos. Si lo hacemos, Dios nos bendecirá, nos guardará, nos protegerá. Incluso si tuviéramos que dejar la vida en el intento, habrá merecido la pena. Estaremos firmes esperando al Señor. Esa trompeta sonará. Los cielos resonarán de estruendo. Será un momento tremendo. Y llegará. Y entre tanto, tendremos que estar aquí esperándolo, pero no esperándolo de cualquier manera. Tenemos que velar y orar y hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que prepararnos para la gran persecución que vendrá. Y tendremos que prepararnos para escapar de ese lazo, para no ser marcados, para estar firmes, perseverando hasta el fin.
y descubrir finalmente que la palabra de Dios tenía razón, que Jesús cumple su palabra, que Él nos rescatará e iremos con Él para inaugurar una nueva tierra y un nuevo cielo. Hermanos, por favor, prestemos atención, no nos dejemos llevar por las apariencias, no copiemos de esa relajación que todos estos turistas que llenan las costas y que se dedican solamente a relajarse, nos sorprenda, nos capture, nos hechice y no hagamos lo más importante, prepararnos. Que el Señor os bendiga.